Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy un estudiante de medicina de tercer año y he decidido arrancar este canal. En este canal vamos a hablar sobre temas básicamente de medicina, en el cual va a destacar el curso de microbiología. Como primer video he decidido hablar sobre la Bordetella pertussis, las implicaciones que esta tiene y su tratamiento. Para esto vamos a empezar con un caso clínico. Este está sacado del libro de microbiología médica de Jones. Me hablan de un lactante de 3 meses de edad que es llevado al servicio de urgencias de pediatría con síndrome de insuficiencia respiratoria profunda. En la exploración física se advirtió deshidratación y notable linfocitosis en sangre periférica. En las radiografías de tórax se detectaron infiltrados periliares. La abuela que cuidaba al pequeño durante las horas de trabajo de la madre tenía una tos seca y molesta desde 2 semanas antes. El microorganismo causal más probable es... Por el título del video uno no puede deducir, pero sin embargo vamos a ver cuáles son las principales características de la infección. Primero que nada, la edad del paciente, que viene a ser de 3 meses, es un niño menor de 1 año. Segundo, el síndrome de insuficiencia respiratoria profunda, que también viene a ser característico de la infección. La linfocitosis en sangre periférica, súper importante. Y el hecho de que la madre tenía una tos seca y molesta desde 2 semanas antes. ¿Esto qué significa? Significa que la infección ha pasado de persona a persona. Estamos hablando de un niño menor a 1 año que no ha completado su esquema de vacunas. Es más, acá no lo mencionan, pero en caso lo hubiesen mencionado, todavía no le ha dado tiempo de completar el esquema de vacunas. Y que básicamente tiene un síndrome de insuficiencia tremenda con linfocitosis, que esto es un dato clave, la linfocitosis. Y la respuesta evidente es una infección por Bordetella pertussis. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la patogénesis y sobre los factores de virulencia y el tratamiento que uno puede tener a cabo con estas personas. Pero que es importante esos 3 puntos. La edad, la linfocitosis y que es una enfermedad que se pasa de persona a persona. ¿Ok? Ok. Entonces, ya hablando sobre los factores de virulencia, sobre cómo ataca la bacteria, es importante que nosotros tengamos en cuenta el lugar en donde ataca la bacteria. La bacteria, como ya lo había mencionado, se infecta de persona a persona. Esta llega al epitelio respiratorio y es acá donde empieza a ejercer, o mejor dicho, sus factores de virulencia empiezan a actuar. Entonces voy a dibujar mi bacteria. ¿Y cuáles son los principales factores de virulencia que tiene? Pues uno viene a ser la hemaglutinina, que esta le ayuda a adherirse al epitelio ciliar, al epitelio respiratorio. Otro vendría a ser la citotoxina traqueal, que la citotoxina traqueal actúa como bloqueando la motilidad de los cilios. Acordémonos que los cilios es mejor dicho, el movimiento mucociliar es uno de los principales medios de defensa que tiene nuestro sistema respiratorio. La secreción de moco, el continuo movimiento de los cilios ascendentemente, hace que muchas bacterias y patógenos en general que han sido atrapados puedan ser después liberados cuando nosotros tosemos y sacamos la flema. Pues bueno, acá la citotoxina traqueal lo primero que hace es evita el movimiento y lo segundo que hace es daña al epitelio respiratorio. ¿Ok? Y probablemente la más importante de todas, que viene a ser la toxina pertúsica. La toxina pertúsica tiene una actividad bastante interesante y es que inhibe el G. Si nosotros nos acordamos sobre las proteínas G, que son estas proteínas de 7 dominios que van a actuar como segundos mensajeros, ¿qué tienen en común? Pues bueno, que hay 3, tanto el GI, el GS y el GQ. El GI tiene la habilidad de inhibir al GS, haciendo que pues bueno, no aumente el AMP cíclico. El GS siempre tiene que ver con el AMP cíclico.
Si yo bloqueo al GI, quiere decir que el AMP cíclico va a aumentar. Si aumenta el AMP cíclico, va a haber una mayor producción de moco. Y eso es lo que también se ve. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que afuera del epitelio respiratorio, en el lumen, hay mucho moco. Y segundo, que los cilios no se pueden mover. Entonces, básicamente, estamos creando un ambiente en el que yo nunca voy a poder, o mejor dicho, es muy difícil que yo pueda, ¿qué cosa? Que yo pueda eliminar el patógeno mediante el movimiento mucociliar. Esto también genera que yo tenga el reflejo de la tos. Se está inflamando, bueno, no se está inflamando, está disminuyendo el lumen de la zona. Entonces yo voy a querer sacar eso. Mi cerebro lo detecta. Otra de las toxinas, y de las más importantes, viene a ser la adenilciclasa. Para eso vamos a volver acá al dibujo y vamos a mencionarlo. La acción de la enzima adenilciclasa, no confundir con la toxina pertúsica, que inhibe la GI, que esto aumenta la actividad de la adenilciclasa, para nada. La adenilciclasa tiene una habilidad que es que va a matar a los macrófagos, a los fagocitos. O sea, acá llegan ciertos fagocitos y la adenilciclasa lo que hace es que va a romper la señalización y esto genera una muerte de los macrófagos, generando así también una evasión del sistema de defensa. Y por último, que casi se me olvida, es que la toxina pertúsica produce la linfocitosis que habíamos hablado en el caso clínico. Lo que hace básicamente es que promueve la diferenciación de los promueve la división de los linfocitos. Entonces, yo que tengo un linfocito, viene mi toxina pertúsica y dice, ¿sabes qué? Ahora pero al mismo tiempo bloquea su entrada, o sea, bloquea la entrada a la zona de injuria. Perfecto. También otro efecto de la toxina pertúsica es que hace que las células sean muy sensibles a la histamina. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener un proceso inflamatorio fuerte. Recordemos que la histamina causa vasodilatación. Entonces, se van a abrir estos poros. Por acá puede pasar líquido y yo puedo ver una acumulación en el espacio intersticial. Listo. En cuanto esto vendría a ser cómo es la patogenia, cómo lo va a producir. Y en cuanto al método de diagnóstico, pues yo voy a tener dos agares específicos. Primero, el agar de Pordet-Kengo y segundo, el agar de Regan-Low. El agar de Pordet-Kengo es un agar específico para Bordetella y que básicamente contiene sangre, extracto de papa y también tiene antibióticos, que en este caso viene a ser cefalexina, una cefalosporina de primera generación. Y el agar Regan-Low pues no es muy distinto. También va a tener un antibiótico que inhibe la formación de otras bacterias. Algo así característico viene a ser la forma de las colonias como agujas que se ven acá. Cuando nosotros hablamos de la patogenia, es importante saber cuál viene a ser la manera en la que podemos evitar terminar con tosferina, que es lo que vamos a ver después. Esto viene a ser con el esquema de vacunación. La vacuna es la difteria, tetánica y pertúsica. O sea, tiene tres antígenos. Mejor dicho, da inmunidad hacia tres bacterias, tanto la difteria como la tetánica como la pertusis. En el esquema peruano, esto es sacado directamente del MINSA, del Ministerio de Salud de Perú, se hablan de 3 dosis y 2 refuerzos, a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses y a los 4 años. Estas son las de refuerzo. Y estas vienen a ser las 3 dosis. Es muy importante la vacunación porque el principal factor de personas que se hayan infectado es, ¿por qué? Porque no están vacunadas. Perfecto.
Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre la fiebre paroxística. Cuando hablamos de la fiebre paroxística, cuando hablamos de la tos ferina, tenemos que hablar de tres etapas. La etapa catarrílica, la etapa paroxísmica y la etapa de convalecencia. La etapa catarrílica es la etapa inicial, y acá es donde se ven problemas bastante comunes que pueden ser desapercibidos y parecen cualquier cosa. Esta es la etapa de mayor contagio. En esta etapa se caracteriza por tener congestión de los senos paranasales, rinitis, bastante lagrimación. Y lo importante de esta etapa es que es una buena etapa para que yo aplique un antibiótico. De por sí ya voy adelantando que los antibióticos se aplican hasta la tercera semana regularmente, teniendo algunas diferencias, por ejemplo, en caso de que sea una mujer embarazada, en donde yo le voy a dar entre la semana 20 y la semana 36 y lo puedo extender hasta 6 semanas después del inicio de los síntomas, o básicamente personas que tengan asma, EPOC. La etapa paroxísmica tiene que ver con lo que es la tos como tal, la tos ferina, que vamos a ver si se escucha, en donde se caracteriza ese como silbido y esa tos continua. Los antibióticos también son buenos en las etapas iniciales, sobre todo porque la etapa catarrílica dura 1 a 2 semanas y la etapa paroxísmica dura 1 a 6 semanas. Entonces, si hablamos de la semana 3, pues nos vamos a encontrar en una paroxísmica temprana. Los antibióticos, el de elección, son que los macrólidos, como la acitromicina. Nótese que estos solo se hacen para evitar el contagio. La tercera semana es la semana en donde hay un mayor riesgo de contagio. Entonces, por eso se da hasta esa semana. Y que no va a actuar, o mejor dicho, no va a aliviar los síntomas de la enfermedad. Y es más, no hay data suficiente para decir que yo puedo tratar esta tos. Perfecto. Acá es donde hay la mayor cantidad de complicaciones en la etapa paroxísmica, debido a que esta tos tan fuerte primero lleva a una pobre oxigenación y que al niño sobre todo pueda tener cianosis. Esto también lleva a cuadros de encefalopatías, lleva inclusive a muerte. Entonces es una etapa bastante triste. Y lo más común es que venga acompañado de vómitos, de lesiones en la región torácica, justamente por esta tos tan elevada. Y por último, la etapa de convalecencia es una etapa de recuperación lenta, en donde haya posibles nuevos ataques. Entonces, a manera de resumen, la Bordetella pertussis es un cobacilo gram negativo que se tiñe en el agar de Bordet-Gengoul y en el agar de Roch-Lewis, cuyo principal factor de riesgo es la ausencia de vacunas y que me puede causar justamente la tos ferina, caracterizada por una etapa catarrílica, paroxísmica y de convalecencia, siendo la paroxísmica la etapa de mayor problemática y cuyo tratamiento principal viene a ser la acitromicina. Eso ha sido todo. Muchas gracias.